Bienvenido, licenciado. Perdón. Yo quisiera preguntarle, mire, desde la Cuarta Transformación buscamos un Estado que priorice a las personas más vulnerables. ¿Cómo garantizaría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúe con firmeza para proteger a los sectores históricamente olvidados y marginados? Gracias. Desde luego la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ser más cercana a la población, a los grupos vulnerables. Eso es algo que es indudable. ¿Cómo lograrlo? Bueno, ya quienes me han antecedido han dado algunas ideas sobre el diseño institucional que debe tener la Comisión para acercarla a la ciudadanía. Yo creo que lo que se debe de hacer para defender a los grupos vulnerables es tomarse en serio sus derechos, tomarse en serio esta labor defensora sin importar la fuente a la cual se le atribuyan. Por ejemplo, recuerdo el caso del obispo de Cuernavaca que dijo que la pandemia era un castigo de Dios por los homosexuales y el aborto. Y el gobierno del Estado se mantuvo neutral, se mantuvo callado, con lo cual de alguna manera avaló, estuvo de acuerdo o al menos no rechazó un discurso tan grave como este, escudándose en que las comisiones de derechos humanos no podemos intervenir cuando lo requerimos un informe porque es una violación entre particulares, porque el obispo no es una autoridad. Sin embargo, existe la responsabilidad indirecta del Estado por violaciones a derechos humanos entre particulares y es algo que ha sido superado por la jurisprudencia. Y en ese sentido, el mantenerse neutral frente a un discurso de esa naturaleza, claro que obliga al gobierno a rechazarlo y asumir una postura clara en favor de un grupo vulnerable, en este caso de mujeres y de la comunidad LGBTTIQA+. Nosotros emitimos una recomendación que, por cierto, fue rechazada y en vía de impugnación las víctimas que acuden con nosotros van a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para inconformarse en contra de este rechazo. ¿Y qué creen que pasó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Fueron a regañarnos, a decirnos que nos excedimos en nuestra función porque la violación no se dio desde una autoridad, sino por un obispo que no pertenece a la estructura formal del poder. Es decir, que un grupo vulnerable llega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una recomendación sí rechazada, pero que la Comisión Nacional los deja sin recomendación, es decir, los deja peor a como llegan para pedir justicia, para pedir que se les repare el daño. Y a eso se enfrentan los grupos vulnerables. Muchas de estas violaciones se dan precisamente en el ámbito privado, en las empresas, en mujeres, niñas, niños, adolescentes, en fin, puedo citarles muchísimos casos en donde hemos intervenido sin importar que la violación provenga de particulares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas negocios, empresas, albergues, centros hospitalarios actúan con la anuencia, con la autorización, con el permiso de la autoridad y por la omisión de evitar que esto pase, pues desde luego que los hace responsables. Entonces yo diría que eso le falta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abrir más su ámbito de incidencia, en donde día a día las personas vulnerables están sufriendo los derechos. Otro ejemplo, puedo citar muchos ejemplos, pero por ejemplo lo que sucede en el transporte público. ¿Cuántas personas vulnerables no tienen un transporte de calidad y viven día a día? ¿Y cuál es la respuesta de la autoridad? Pues es que el transporte está concesionado, es que ese es un particular, es que yo no puedo entablar un procedimiento, no te puedo reconocer competencia. Entonces yo creo que las comisiones de derechos humanos tienen que asumir ese rol, entrar en la defensa, ejercer las facultades que se tienen reconocidas en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia, siempre buscando hacer patente lo que dice el artículo 1 constitucional, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos cuando la autoridad falla en los diversos deberes de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas.